Les damos la bienvenida a nuestra llamada trimestral del tercer trimestre. Al entrar en el tercer trimestre del año, nos estamos lejos o no estamos lejos de donde esperábamos estar, tanto en términos macroeconómicos como en lo que respecta a los mercados. Nuestra hipótesis de tener un año como forma de A, en el que los mercados tuvieran un buen comportamiento durante la primera mitad del año y en donde el crecimiento económico estuviera por encima de las expectativas y que luego observáramos un periodo de debilidad del mercado en el que el crecimiento económico junto con la inflación se debilitarán en un entorno en el que la Fed no podría recortar tasas agresivamente, todavía está vigente. De hecho, nuestro rango objetivo para el S&P 500 de 4.100 a 4.300 se mantiene sin cambios desde principios de año, cuando el índice se negociaba sobre niveles de 3.800 y la mayoría de las casas de Wall Street esperaban un retroceso importante en el mercado, pronosticando una caída más allá del mínimo de octubre de 3.577. Este gráfico muestra que desde que Bloomberg tiene historia de estos datos, esta es la primera vez que Wall Street en conjunto esperaba que el S&P 500 cayera este año. El riesgo más prevalente, en nuestra opinión, es ahora un riesgo al alza, ya que la adopción a gran escala de nuevas tecnologías, junto con la resiliencia del consumidor y la fuerza laboral, hacen que un aterrizaje suave sea más posible ahora que a principios de año. Sin embargo, eso estaría basado en el supuesto de que la Fed no cometa un error de política monetaria al contraer excesivamente las condiciones de cara a una inflación que está disminuyendo rápidamente. Esta es una probabilidad que ha aumentado recientemente debido a la fortaleza económica, pero que aún no debería ser nuestro escenario principal. El riesgo de recesión en Estados Unidos se ha reducido en el corto plazo, porque, aunque la imagen actual parece favorable, el futuro todavía merita precaución. Nuestro indicador de recesión insignia Forefront todavía señala riesgos elevados de una recesión en un horizonte de 12 meses. Y tal y como se puede observar en este gráfico, en ocasiones anteriores este ha estado correlacionado con contracciones económicas remontándonos a 1971. Habiendo dicho esto, este solo es un factor en nuestro análisis, aun cuando es uno importante. También utilizamos muchos otros factores para llegar a nuestro modelo de probabilidades subjetivas. Tal y como se observa en este gráfico, según nuestras proyecciones, la probabilidad de una recesión leve en Estados Unidos en los próximos 6 meses ha caído de un 50% a un 40%, principalmente como consecuencia de la estabilización del sector bancario estadounidense, un mercado laboral todavía robusto y un consumidor resiliente. En este escenario, definimos una recesión leve como aquella en la que la tasa de desempleo se ubica por encima del 4%, pero se mantiene por debajo del 6%. La probabilidad de que no haya una recesión ha aumentado a 55%, pero este no es nuestro escenario base. Sin embargo, en un periodo mayor de tiempo, en este caso 12 meses, a mediados del 2024, podemos observar que nuestras probabilidades subjetivas de una recesión aumentarían a 60%, nuestro escenario base, y que las probabilidades de una recesión severa también aumentarán a 10%. Al mismo tiempo, la probabilidad de que no haya una recesión cae hasta 30%. Esto significa que los inversionistas querrán empezar a reducir su exposición al riesgo en sus portafolios hacia finales de este año. Esta tabla resume nuestros pronósticos macroeconómicos para los principales bloques económicos alrededor del mundo, así como en términos globales. Para resaltar, nuestros pronósticos para Estados Unidos, Japón y la economía global aumentaron levemente, mientras que Europa se mantiene sin cambios
y el pronóstico para China se ubica ligeramente por debajo, dado de que ha perdido algo de impulso de su reapertura económica, al tiempo que se mantienen las preocupaciones en el mercado inmobiliario. Sin embargo, es importante resaltar que, con cierto margen, China sigue siendo el principal motor de crecimiento este año. A pesar de lo anterior, el sentimiento de mercado de China sigue siendo muy débil, ya que las preocupaciones geopolíticas, en conjunto con las dudas relacionadas con la solidez del crecimiento del país a corto plazo, lo que a su vez ha afectado la confianza de los inversionistas y ha impactado los flujos de inversión, con la mayoría de estos migrando a la India. Consideramos que la mayoría de estas preocupaciones están fuera de lugar en el corto plazo, ya que los fundamentales macroeconómicos del sector privado se mantienen sólidos. Por supuesto, más allá del mercado inmobiliario, y las valorizaciones son muy atractivas. Aunque mantenemos preocupaciones similares en el largo plazo, y también consideramos que en general el mercado accionario chino luce menos atractivo, también estimamos que las preocupaciones en el corto plazo por el crecimiento chino han sido exageradas y han excedido los fundamentales. Alejándonos de China, la revisión al alza del PIB de Japón al 1.3%, bastante por encima de su tasa de crecimiento potencial, está impulsada por una propensión más inclinada hacia el consumo, una perspectiva sólida en términos de CAPEX y una mejora del gasto por turismo. En términos globales, aunque los datos recientes, particularmente las lecturas débiles en los indicadores de manufactura de los mercados desarrollados, sugieren una expansión global menor y menos robusta, vale la pena destacar que estas decepciones no indican una recesión inmediata. Aunque se mantienen las preocupaciones por una caída en la industria global y en Europa, esas se ven balanceadas por la fortaleza del sector de servicios y la resiliencia observada en Estados Unidos y en Asia sin tener en cuenta China. Los últimos datos de Estados Unidos resaltan la resiliencia de la economía de este país, con una mejora de la confianza del consumidor y con el mercado inmobiliario mostrando algunos signos de rebote. Antes de que pasemos a discutir la fortaleza del panorámico macroeconómico en el corto plazo en Estados Unidos, revisemos primero el dato de inflación, porque a pesar de los reportes de los críticos, hay una clara tendencia desinflacionaria en este país, lo que a su vez respalda la hipótesis de que estamos muy cerca o en el final del ciclo contractivo de la Fed. Este gráfico muestra esa tendencia. A la izquierda podemos observar el PCE básico multivariado que mide la persistencia de la inflación en 17 sectores principales del gasto del consumo personal, el cual es una medida seguida de cerca por la Fed y que muestra una tendencia bajista persistente desde finales del 2022. A la derecha se observa la inflación estructural basada en costos unitarios, que es una encuesta de precios que se utilizan para la producción y que también exhibe un claro retroceso. Finalmente, este gráfico demuestra que la inflación de vivienda, un elemento clave en los gastos de muchas personas, también está retrocediendo. Aquí podemos ver precios en tiempo real de Zillow y Apartments List, que reflejan una caída en los mercados de los arriendos y que deberían empezar a verse reflejados en los datos oficiales del gobierno. Y esta tendencia de desinflación es prevaleciente, no solo en el mundo desarrollado, sino en los mercados emergentes. De hecho, la inflación básica está cayendo de forma más acelerada en los mercados emergentes que en los desarrollados. El aumento inicial de la inflación en el 2021 fue percibido más pronto por los bancos centrales de los mercados emergentes que por sus colegas en el mundo desarrollado. Ellos no consideraron que la inflación fuera transitoria, como si lo hicieron sus colegas en Estados Unidos y en Europa,
por lo que iniciaron sus ciclos contractivos de política monetaria antes. Esto significa que en algunos lugares, como Hungría, el Banco Central ya ha comenzado a relajar su política monetaria y en otros, como Brasil, este ciclo debería iniciar pronto. Estos países han luchado contra la inflación desde la década de los 90, por lo que suelen ser mejores en este aspecto. Implementaron una política monetaria contractiva de manera rápida y agresiva. Entonces, por un lado, vemos que la inflación está cayendo, señalando el fin del ciclo contractivo de política monetaria tanto en el mundo desarrollado como en el emergente. Volviendo a Estados Unidos, vemos que, adicionalmente, la economía está en mejor estado que los muchos economistas predijeron que estaría para este momento. Esto ha revivido la idea de que un aterrizaje suave, es decir, sin recesión, impulsado por esta desinflación inmaculada, podría lograrse. De hecho, esta situación ha puesto un piso para los activos más riesgosos que se ha hecho evidente desde octubre del 2022 y que coincide con el pico de la inflación estadounidense en su media anual. En otras palabras, este rally ha estado impulsado no solo por la locura de la IA, aunque este ha sido un componente importante, sino también en parte, al menos, por la caída de la inflación y un crecimiento robusto. Este crecimiento sólido en Estados Unidos está apoyado en dos pilares: el consumidor local y el mercado inmobiliario. Adicionalmente, la solidez en el mercado laboral sigue desafiando otras medidas alternativas de actividad económica que se mantienen más débiles. Durante la pandemia, los hogares estadounidenses acumularon ahorros a un ritmo sin precedentes cuando se compara con otras recesiones. Este gráfico demuestra que, a pesar de las recientes caídas en estos ahorros, todavía hay un monto no menor, aproximadamente 500 billones de dólares, según la Fed de San Francisco, que quedan en la economía. Mientras que la distribución y el desarrollo de estos ahorros sigue siendo incierto, la información disponible de las hojas de balance de los hogares sugiere que la mayoría de grupos de ingresos cuentan ahora en su mayoría con más recursos líquidos que antes de la pandemia. En general, se espera que los excesos de ahorros sigan soportando el gasto de los consumidores por lo menos hasta el cuarto trimestre del 2023. Lo que, nuevamente, concuerda con nuestras proyecciones de que tendríamos una recesión a principios o mediados del 2024. En suma, el consumidor estadounidense sigue consumiendo y probablemente seguirá haciéndolo hasta por lo menos al final de este año. ¿Y qué pasa con el mercado inmobiliario? Se esperaba que las mayores tasas acabaron con el mercado inmobiliario en Estados Unidos, pero los precios de las viviendas en agregado están prácticamente sin cambios este año. Sí, es cierto que las tasas de créditos hipotecarios están casi el doble de donde se ubicaban a principios del 2021, pero como se observa en este gráfico, la tasa de interés efectiva a 30 años de la deuda hipotecaria pendiente se mantiene por debajo de sus niveles pre-pandemia, dado de que la mayoría de la deuda hipotecaria es fija y está indexada a esos niveles bajos. Eventualmente, esta tasa efectiva debería aumentar cuando se venza la deuda más vieja y la nueva deuda deba ser refinanciada a mayores tasas. Pero todavía no hemos llegado ahí. De otro lado, la resiliencia del mercado inmobiliario está soportada por más de una década de poca construcción y bajos inventarios. Todavía tenemos un problema de oferta en Estados Unidos. Estos gráficos muestran la situación a la perfección. A la izquierda podemos observar claramente que el número de hogares en el país se encuentra una desviación estándar por debajo del nivel medio de donde debería estar, teniendo en cuenta la población del país y su número de hogares.
Este gráfico contiene datos desde la década de los 50. A la derecha podemos observar de manera similar que el inventario de vivienda unifamiliar en la nación es el más bajo que hemos visto en los últimos 30 años. La resiliencia económica estadounidense también implica que la trayectoria de política monetaria de la Fed sigue siendo más relevante de lo que muchos esperaban hace unos meses. En este punto, el mercado ha eliminado sus expectativas de que la Fed realice recortes en su tasa de interés este año y los ha dejado para 2024, en línea con las preferencias de la Fed y nuestro propio cronograma. De hecho, el mercado ahora espera que haya un aumento adicional en la reunión de julio y coincidimos en que aumentarán la tasa una vez más, incluso si no deberían hacerlo en nuestra opinión, y que probablemente este haya sido el último incremento. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del mercado de todo esto? Como mencionamos anteriormente, durante gran parte del año, nos resistimos a creerle al consenso de Wall Street y al pesimismo de los inversionistas de subponderar acciones con respecto a nuestras asignaciones estratégicas de activos. Anteriormente, afirmamos que un posicionamiento más defensivo de los portafolios será necesario más adelante en el año. Hoy nos mantenemos con este argumento. Con las valorizaciones en máximo tanto en unos niveles absolutos como relativos, creemos que el mercado accionario estadounidense cuenta con poco espacio al alza. Aunque creemos que el S&P 500 podría negociarse temporalmente por encima del 4.500 o incluso de 4.600, dado al impulso con el que cuenta y por razones técnicas, un potencial alcista para el índice está limitado tanto por las altas valorizaciones como por las perspectivas de que las tasas de interés se mantengan altas por un periodo de tiempo más prolongado. Al mismo tiempo, el riesgo bajista también está limitado, dada la resiliencia del crecimiento económico estadounidense y los potenciales efectos positivos de la adopción de modelos de lenguaje avanzados para mejorar la productividad y aumentar la rentabilidad. Por suerte, tenemos casi 60 años de historia y datos relacionados con las salidas en los flujos del mercado para guiarnos. Y estos datos nos dicen que las caídas dobles o aquellos momentos en que se cae más de una vez por debajo del mínimo son raros. De hecho, como se puede observar en este gráfico, esto solo ha ocurrido una vez durante este periodo, el shock ocasionado por el COVID que ocurrió más de un año después de que la corrección inducida por el aumento de tasas de la Fed del 2018. En otras palabras, un shock exógeno de cualquier tipo sería necesario para revisitar esos mínimos accionarios. En el 2020, el shock fue la pandemia. ¿Qué podría ocurrir hoy? Bueno, por supuesto, un candidato para este tipo de shock podría surgir de un escalamiento sorpresivo y no esperado de la crisis entre Rusia y Ucrania, pero en este momento eso luce poco probable. Otro candidato podría ser otro shock en la política monetaria, lo que implicaría que la Fed tendría que iniciar una nueva y más severa implementación de una política monetaria más agresiva, equivalente a un aumento en su tasa de interés para generar dicha caída en los mercados, en nuestra opinión. Tal y como lo demostramos antes con las dinámicas de inflación, esto es poco probable. Es mucho más probable que la Fed, en el peor de los casos, se mantenga estable y mantenga sus tasas altas por un periodo de tiempo más prolongado, en vez de subir las tasas nuevamente, teniendo en cuenta las dinámicas de inflación que ya destacamos. Habiendo dicho esto, la renovada postura hawkish ha llevado a salidas renovadas por un mayor periodo de tiempo, motivo por el cual mantenemos nuestro rango de precio objetivo para el índice en vez de esperar que vuelva a tocar los mínimos del 2022.
Una, sino dos aumentos de tasas adicionales por parte de la Fed no constituirían un shock de contracción, en nuestra opinión. La incorporación en el mercado a través de los futuros de la Fed ya refleja en cierta medida este riesgo. Es cierto que la renovada hawkishness de la Fed es un riesgo clave a monitorear para ciertos activos de riesgo, pero no debería ser nuestro escenario base dado el escenario de crecimiento e inflación que acabamos de describir. La barra está bastante alta en nuestra opinión. Otro riesgo a la baja que hay que monitorear es la trayectoria de las ventas corporativas y el crecimiento de las utilidades. Hasta ahora, estas han tenido un comportamiento sorprendentemente sólido este año, lo que inesperadamente puede ser una consecuencia de la alta inflación. A medida que suben los precios, las compañías inicialmente tienden a reportar números menos favorables hasta que sus márgenes se ven afectados por mayores costos laborales. Con los costos laborales hoy día al 4.3%, sobrepasando a la tasa de inflación de Estados Unidos al 3%, es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a contraerse los márgenes corporativos. Incluso si los escenarios de riesgos a la baja se entienden a la perfección, por ejemplo, una reaceleración de la inflación, un error de política de la Fed, una recesión más severa, etc., también hay una riesgo al alza considerable y este surge del boom de la productividad de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Hasta ahora, por lo menos durante la primera mitad del año, gran parte de las utilidades del S&P 500 han estado impulsadas por las acciones relacionadas con la IA. En otras palabras, la amplitud del mercado ha sido muy limitada y esto es un caso a favor de un cambio. Habiendo dicho esto, si los inversionistas empiezan a incorporar productividad y aumentos en las utilidades de la IA, entonces el S&P 500 podría negociarse incluso por encima de sus niveles actuales, especialmente si la amplitud del mercado se expande más allá de las acciones relacionadas con la IA. E incluso si creemos que la productividad de largo plazo y el potencial de aumentar los retornos de la IA es significativo y debería esperarse, hay poca evidencia en los datos macroeconómicos de que la IA ya está fomentando el crecimiento de la productividad. Los inversionistas pueden estarse adelantando al incorporar esto, mientras que ignoran los riesgos inminentes de una recesión. Entonces, incluso si somos conscientes de que hay un riesgo al alza, creemos que es muy pronto para empezar a incorporarlo en las estimaciones de utilidades por acción. Desde la perspectiva del mercado accionario, una rotación que tendría sentido realizar al considerar el panorama actual es la de aumentar la exposición a acciones de mayor calidad, sacrificando la exposición a sectores más cíclicos como las acciones de value. Cabe recordar que la inversión basada en la calidad hace énfasis tanto en la rentabilidad de una compañía medida por medio de su ROE y su apalancamiento financiero medido a través de sus razones de deudas por capital. En un entorno de menor crecimiento y mayores tasas por mayor tiempo, las compañías con mayor exposición a calidad deberían tener mejores resultados. Aparte de este cambio levemente más defensivo, también recomendamos sobreponderar la exposición a acciones no estadounidenses, principalmente de Europa y Japón. Últimamente, ambas regiones han exhibido utilidades positivas y un impulso en sus ventas. También lucen baratas en comparación con Estados Unidos. Como se puede observar en este gráfico, Europa se negocia a solo 12.2 veces utilidades forward, mientras que Japón se negocia a 14.9 por su parte. Estados Unidos luce costoso tanto en términos relativos como absolutos al negociarse al 19.4.
Más allá del mundo desarrollado, también seguimos favoreciendo algunos mercados emergentes en un panorama estructural de largo plazo, pero en términos tácticos nos mantendríamos neutrales como consecuencia de los riesgos de recesión que se observan para los próximos 12 meses. Como se mencionó anteriormente, creemos que una caída provocada por factores geopolíticos sería exagerada y les recomendamos a los inversionistas favorecer las acciones tipo A en China en un escenario de recuperación. Fuera de China, algunos mercados realmente lucen atractivos. Entre estos se destacan Vietnam, Corea del Sur, México y Perú. Las acciones indias han tenido un muy buen año, particularmente como una alternativa para los flujos de inversión típicamente destinados a acciones chinas de inversionistas estadounidenses. Desde principios de enero, las acciones indias han superado el desempeño de sus pares de mercados emergentes en 12% y el de los índices globales en 2%. En el largo plazo, creemos que la rotación desde China hacia India tiene sentido, considerando un entorno menos complicado de India, pero desde una perspectiva táctica, el rally parecía haber alcanzado su punto máximo. En términos de renta fija, proyectamos un escenario en el que los rendimientos deberían caer ligeramente durante el segundo semestre del año, a medida que nos acerquemos al inicio de la recesión. Vemos el bono de 10 años al Tesoro americano negociándose entre el 3,25 y 3,5 al final del año, alcanzando un mínimo de corto plazo en el 2024 cerca de 2,5% en medio de una leve recesión en Estados Unidos, antes de que vuelva a retomar su tendencia de mercado bajista de máximos mayores y mínimos mayores. Durante las próximas semanas o meses, las tasas podrían o mantenerse o incluso aumentar de sus niveles actuales teniendo en cuenta el entorno económico. Al 4%, la tasa del Tesoro a 10 años luce bastante atractiva y esperamos aumentar nuestra exposición a duración si vuelve a moverse en esa dirección. Sobre niveles del 4,25, seríamos compradores ávidos de duración. El dólar también se mantiene en un mercado estructural bajista y todavía luce sobrevalorado por lo menos por 20% medido en una base de paridad de poder adquisitivo. Seguimos apostando en contra de los repuntes del dólar. Inteligencia artificial, más allá de las mega cap tech. Durante nuestra última llamada trimestral, dijimos que las compañías que dominan la industria de la IA, como Microsoft, Alphabet y Nvidia, serían grandes beneficiarias del desarrollo de esta nueva tecnología. Nos alegramos de haber dicho eso. Desde entonces, estas acciones han llevado a los mercados al alza. Ahora tenemos que mirar más allá de la tecnología megacap y hacia cuáles otras compañías también se podrán beneficiar. Hace un año, la IA parecía ser simplemente una tecnología prometedora del futuro. Pocas personas habían oído hablar de ella y aún menos habían estado expuestas a esta. Volviendo al presente, la IA ya es algo muy real. La mayoría de nosotros ya hemos oído hablar de ella, ya sea que la hayamos visto a través de los medios de comunicación, un amigo o incluso tal vez hemos usado el ChatGPT. Todos podemos imaginar las implicaciones revolucionarias que la IA podría tener en nuestra vida cotidiana. Al igual que con el auge del Internet, una tecnología naciente como la IA ha creado una gran cantidad de apetito por parte de inversionistas que buscan tener exposición a lo que parecía ser una recompensa prometedora. Como podemos ver en el gráfico siguiente, Bloomberg estima que la IA generativa podría producir aproximadamente 1,3 trillones de dólares en ingresos para el 2032, distribuido en varias industrias tecnológicas, incluyendo hardware, software, servicios, anuncios y centros de juegos.
creciendo a una tasa compuesta anual de aproximadamente 42%. Los inversionistas ya han expresado claramente sus puntos de vista sobre qué empresas se beneficiarían del auge de la IA. Acciones como Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Nvidia han ayudado a impulsar los mercados accionarios de este año. Pero hasta ahora los mercados parecen estar descontando la idea de que solo una pequeña cantidad de acciones de tecnología large cap serán las grandes beneficiarias del auge de la IA. Nvidia aumentó un 190% en los primeros 6 meses de este año, alcanzando una capitalización de mercado ligeramente superior a $1 trillón. Para poner las cosas en perspectiva, la capitalización del mercado de Bitcoin es de aproximadamente 600 mil millones de dólares. Dicho de otra manera, todo el Bitcoin en el mercado solo compraría el 60% de Nvidia. Usando la misma lógica, considerando que la capitalización del mercado de Microsoft es cercana a los 2.5 trillones de dólares, la misma cantidad de Bitcoin solo compraría aproximadamente una cuarta parte de Microsoft. Hay pocas dudas de que los jugadores dominantes en el espacio de la IA, como las empresas mencionadas anteriormente, tienen mucho que ganar. Las empresas dedicadas al desarrollo real de la tecnología serán, sin duda, grandes beneficiarias de su aplicación. Sin embargo, los mercados se están casi comportando como si estas fueran las únicas empresas que se beneficiarán. Pero, ¿qué pasa con las compañías de segundos derivados? A saber, aquellas que están más allá de la tecnología de megacap. ¿Qué pasa con aquellas empresas que serán los usuarios de la IA o proporcionarán servicios auxiliares a esta tecnología? Las redes de inteligencia artificial pueden operarse a gran escala, con redes que ejecutan modelos de hiperescala o a menor escala que se ejecutan en redes basadas en la nube. Nvidia es el jugador dominante que proporciona equipos de procesamiento de datos para modelos a gran escala que impulsan la IA para grandes usuarios finales como los centros de datos. Sin embargo, cuando se trata de redes basadas en la nube o Ethernet, como las que probablemente se utilizarán para alimentar la IA en las unidades más pequeñas como nuestros teléfonos inteligentes, Nvidia tiene competencia. Empresas como Broadcom y Cisco Systems también ofrecen soluciones de Ethernet que compiten con Nvidia, y sus acciones cotizan a menos de la mitad de la valorización de su rival más grande. Como dijimos antes, no tenemos dudas de que los titanes de la industria como Nvidia serán ganadores en la era de la IA. Sin embargo, recordemos que esta empresa es predominantemente un fabricante de hardware, haciendo el equipo que permite la IA. ¿Qué pasa con las empresas que crean y utilizan software para impulsar y beneficiarse de la inteligencia artificial? Durante una entrevista reciente, Cathie Woods, fundadora de la famosa familia de fondos de tecnología disruptiva ARK, estipuló que por cada $1 de hardware relacionado con la IA que vende Nvidia, las empresas de software eventualmente generarán $8 de ingresos. Como podemos ver en el gráfico a continuación, se espera que el gasto de software en IA crezca de aproximadamente 5.000 millones a cerca de 200.000 millones para el 2032. De hecho, se espera que la IA como porcentaje del gasto total en software crezca de menos del 1% actual al 12% o potencialmente más en los próximos 10 años. Se espera que este mayor nivel de gasto en IA provenga de una serie de industrias como la salud, la ciberseguridad, el desarrollo de software, la robótica y la automatización. La industria de la salud está destinada a ser potencialmente revolucionada por la adopción de la IA. Es posible que los robots no reemplacen a los médicos en el corto plazo, pero podrían ayudar a facilitar su trabajo. Con el tiempo, se espera que la IA simplifique algunas tareas para los médicos, como recopilar información del paciente
y proporcionar diagnósticos y recomendaciones para enfermedades simples. Esto podría disminuir la necesidad de que los pacientes visiten clínicas y salas de emergencia, disminuyendo la carga en el sistema y acortando los tiempos de espera de las citas. La IA también podría afectar potencialmente a las compañías farmacéuticas, asumiendo algunos de los procesos más simples de desarrollo y fabricación de medicamentos. La ciberseguridad es otra industria que sin duda se verá afectada por la IA en más de una forma. Con las nuevas tecnologías vienen nuevos grupos de personas que intentan explotarlas, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que los hackers intenten encontrar formas de usar la IA para fines nefastos. Ya estamos escuchando historias de IA que se utiliza para crear imágenes falsas de eventos que no sucedieron o replicar voces humanas en un intento de engañar a una persona al otro lado de una llamada. Por un lado, la IA podría satisfacer la necesidad de profesionales de ciberseguridad o al menos convertirse en sus asistentes, liberándolos para realizar tareas más especializadas. Por otro lado, la ciberseguridad tendrá una gran demanda para proteger las valiosas redes y el software necesarios para operar esta nueva tecnología. El mercado global para el gasto de ciberseguridad relacionado con la IA podría superar los 100 mil millones de dólares en la próxima década. Empresas como Fortinet, Palo Alto Networks, Okta y Zscaler podrían ser ganadores potenciales en este espacio a largo plazo. En la misma línea, es probable que el desarrollo de software se simplifique gracias a tiempos de respuestas más rápidos, ya que la IA se utiliza para leer, escribir y analizar código. Las empresas en los mercados de agregación y análisis de datos como Palantir Technologies, Salesforce y Snowflake están preparadas para obtener ganancias significativas, ya que utilizan la IA para extraer valor de los datos sin procesar, junto con sus pares más grandes en la industria. De hecho, es probable que las relaciones simbióticas florezcan entre muchas empresas en este segmento del mercado. Las industrias de robótica, defensa y automatización también demostrarán ser claras beneficiarias de la inteligencia artificial. Ya estamos viendo compañías de defensa como Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman comenzar a probar sistemas de armas basados en sus propias plataformas de drones que podrían operar con IA. Estos sistemas podrían operar por sí solos o al menos proporcionar un copiloto virtual para el humano a cargo de la plataforma. Empresas industriales como Rockwell Automation, Johnson Controls, General Electric y Siemens ya están utilizando inteligencia artificial para promover el aprendizaje automático y para crear herramientas y procesos que aumentarían exponencialmente la producción. El uso de bienes creados por estas empresas se extiende a lo largo de una amplia base de industrias en la economía global, que va desde el procesamiento de alimentos y bebidas hasta la fabricación de aviones y automóviles. En términos más generales y quizás más significativos, el impulso exponencial de la capacidad de producción mundial en las próximas décadas tendrá un impacto significativo en el crecimiento de la productividad en todo el mundo. Algunos estiman que el impacto de la IA en la productividad global será similar a la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001 o el auge del Internet a principios del milenio. Estas dinámicas redujeron los costos laborales y aumentaron la interdependencia de la manufactura global, lo que eventualmente aumentó la productividad y redujo los precios generales. Sin embargo, tomó tiempo para que estas dinámicas tuvieran un impacto significativo en la productividad global. Se estima que el auge del Internet tardó entre 10 y 15 años en aumentar significativamente el PIB per cápita en la mayoría de los países del mundo. Eso es mejor que los más de 50 años que tomó la revolución industrial para lograr un resultado similar. Lo más probable es que la revolución de la IA tarde considerablemente menos tiempo en lograr un movimiento significativo y permanente en la productividad global.
Algunos dicen que este número podría ser entre 5 y 10 años. Algunos dicen que podría ser menos. Un sinnúmero de factores, incluidos a la infraestructura y la regulación, podrían afectar la velocidad de adopción de la IA. La mayoría de las regiones del mundo carecen actualmente de la infraestructura adecuada para maximizar los beneficios de esta nueva tecnología. En el frente regulatorio ya estamos viendo cómo la regulación toma forma en Europa. A principios de este mes, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos debatieron las implicaciones de la IA en el ámbito global y cómo regular y mitigar algunos de sus riesgos. No tenemos dudas de que la IA está aquí para quedarse y que tendrá un impacto significativo en nuestras vidas, muy probablemente en un periodo más corto que el auge del Internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por mucho tiempo que tome, probablemente no sería de la noche a la mañana como algunos en el mercado quisieran creer. Las compañías tecnológicas de megacap que han liderado el actual repunte de los mercados accionarios serán sin duda las principales beneficiarias de la tendencia de la IA. Sin embargo, los beneficios de esta nueva tecnología se expandirán mucho más allá de estas. Insignia Financial Group, LLC, comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services, LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities, LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, SIPC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión Latam, SRL, and Insignia Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignia Argentina, SAU, and in Chile through Insignia Asesorías Financieras, SPA. Collectively, these 8 operating businesses make up the Insignia Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https://insignia.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn about Insignia Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its Form ADV and brochure, which can be found at Investment Advisor Public Disclosures website, https://advisorinfo.sec.gov/.